Hola, bienvenidos a mi canal a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a realizar un viaje en el tiempo y vamos a ver la evolución de las mecánicas diésel implantadas en turismos desde sus comienzos hasta la actualidad. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Toda la evolución de las mecánicas diésel de las que disfrutamos hoy día, tanto en turismos como camiones, así como también motores estacionarios, son frutos de un invento realizado por el ingeniero Rudolf Diesel. Rudolf Diesel nació en París en 1858 y se graduó en la Universidad Técnica de Múnich. En dicha universidad tuvo la suerte de contar como profesor con el señor Karl Bornlein, el cual era científico, ingeniero y empresario alemán. Dicho profesor fue muy conocido ya que descubrió sistemas de licuefacción de gases, así como también tenía en desarrollo distintas patentes para la fabricación de refrigeradores. Rudolf Diesel tuvo la oportunidad de familiarizarse con las mecánicas que se utilizaban por aquel entonces para la fabricación de compresores de refrigeración y familiarizarse con el comportamiento que tenían los gases y los fluidos cuando se sometían a altas presiones. Dichas patentes e inventos le sirvieron como inspiración al señor Rudolf para inventar el primer prototipo de una mecánica diésel. Uno de los primeros prototipos que se fabricaron basados en las patentes de Rudolf Diesel fue este modelo, el 17 de febrero de 1894, que tenía una eficiencia efectiva del 16,6%. En 1896 se dio a la luz el primer motor diésel realmente funcional, ya que todo lo anterior habían sido prototipos. Este diseño fue creado por Immanuel Lauster basándose en las patentes de Rudolf Diesel y este motor ya tenía una eficiencia efectiva del 26,2%. Desde la invención de la mecánica diésel pasaron muchos años hasta que se dieron a conocer los primeros prototipos de turismos equipados con mecánicas diésel. Durante ese periodo, lo que podemos llamar la segunda mitad de la segunda revolución industrial, se produjeron distintos acontecimientos relacionados con las mecánicas diésel. En 1898 se instala el primer motor diésel en una fábrica. En 1899 se construye el primer motor diésel con ciclo de 2 tiempos. En 1903 se flotan los primeros barcos equipados con mecánicas diésel. En 1904 los franceses botan el primer submarino equipado también con mecánica diésel. En 1905 se empiezan a desarrollar las primeras mecánicas diésel equipados con turbo y con intercoolers. En 1908 aparece el primer prototipo de camión con mecánica también diésel. En 1912 se produce la primera locomotora equipada con mecánica diésel. En 1923 se presenta el primer tractor agrícola equipado con mecánica diésel. También en ese mismo año, en 1923, el fabricante MAN prueba su primer camión con mecánica diésel e inyección directa. En 1927 el fabricante Bosch presenta su primera bomba de inyección en línea para mecánica diésel. En 1933 un fabricante alemán inicia la producción de motores diésel destinados a aviación. En 1934 se construye el primer tren de pasajeros con una mecánica eléctrica alimentada por motores diésel. El 4 de marzo de 1936 despega por primera vez el dirigible LZ-129 Hindenburg, que por aquel entonces estaba considerado y era el medio de transporte más grande jamás fabricado para personas. En este caso equipaba 4 motores diésel V16 producidos por Daimler-Benz, lo que luego pasó a ser Mercedes-Benz, y cada motor tenía una potencia de 1200 caballos. Ese mismo año el grupo Mercedes-Benz presenta su modelo 260D, que equipaba una mecánica diésel de 4 cilindros, 2545 centímetros cúbicos y 45 caballos de potencia. En ese mismo año la marca francesa Citroën equipa una mecánica diésel en su ya conocido Citroën Rosalie. En 1938 sale un modelo conocido como Hanomag Record, que también equipaba una mecánica diésel que desarrollaba 35 caballos de potencia. En 1937 fue desarrollada la primera mecánica diésel V12 destinada al uso en los tanques soviéticos T-34. Estas mecánicas desarrollaban una potencia que comprendía desde los 460 caballos hasta los 700 caballos. En 1949 Mercedes saca al mercado una mecánica diésel en su modelo 170, el cual terminó llamándose 170D. Era una mecánica que desarrollaba 38 caballos de potencia. En 1951
sale una patente de un diseño sobre un pistón que incorpora una cámara de combustión esférica en el centro. Dicho diseño se mantiene actualmente en las mecánicas diésel modernas. En 1959, el fabricante Peugeot se convierte en el mayor fabricante de vehículos producidos en masa, más concretamente con su modelo Peugeot 403, en ofrecer como opción una mecánica diésel. En 1965, el Peugeot 404 bate 20 récords de velocidad en mecánica diésel. Una de ellas fue mantener una velocidad media de 161 km por hora durante más de 72 horas. En 1976, el Volkswagen Golf MK1 se convierte en el primer compacto de pasajeros vendido en masa que ofrece una opción con mecánica diésel. Un motor de 4 cilindros con 1500 centímetros cúbicos de cilindrada que desarrollaba 50 caballos de potencia. En 1978, Daimler-Benz produce el primer motor diésel destinado para turismo equipado con turbocompresor, lo que más adelante se terminó llamando turbodiesel. Esta mecánica se equipó por primera vez en el Mercedes 300D y era un motor longitudinal de 5 cilindros, 3000 centímetros cúbicos y desarrollaba 125 caballos de potencia. En 1979, el Peugeot 604 turbodiesel fue el primer turismo con mecánica turbodiesel en comercializarse de manera oficial en Europa. Si bien anteriormente hemos visto el Mercedes 300, que fue el primer vehículo en equipar una mecánica turbodiesel, ese modelo no se comercializó de manera oficial aquí en Europa, solo en Estados Unidos. En 1981, Renault presenta su modelo 30 equipado con una mecánica diésel 2100 centímetros cúbicos y es el primer turismo en equipar de serie un intercooler. En diciembre de 1985 se realiza una prueba por carretera de un camión diésel equipado con un sistema de inyección Command Rail. En 1985, el Mercedes Clase S con carrocería W126 se convierte en la primera berlina de lujo con mecánica diésel en llegar a los 150 caballos de potencia. Lo hacía gracias a un motor 3000 centímetros cúbicos turboalimentado de 6 cilindros en línea. En 1986, el BMW E28 Serie 5 524TD es el primer automóvil de pasajeros del mundo equipado con una bomba de inyección controlada electrónicamente desarrollada por Bosch. El motor era un 6 cilindros en línea con el código de motor M21 y producía 115 caballos de potencia. En 1987, Daimler-Benz presenta la primera bomba de inyección controlada electrónicamente destinada para vehículos diésel de camiones. En 1988, el Fiat Croma se convierte en el primer turismo destinado al transporte de pasajeros producido en masa en tener un motor diésel con mecánica de inyección directa. Contaba con una mecánica de 4 cilindros 1929 centímetros cúbicos y desarrollaba 92 caballos de potencia. En 1989, Audi presenta en su Audi A100 la primera mecánica diésel que equipaba 3 grandes tecnologías que a día de hoy se mantienen: turbocompresor, inyección directa y gestión electrónica. Esta mecánica era una mecánica diésel de 5 cilindros y desarrollaba 120 caballos de potencia. Fue el primer vehículo en equipar las archiconocidas siglas TDI. Ese mismo año, en Estados Unidos, Dodge Ram estrena una mecánica diésel de origen Cummins, derivado de camión, que equipa un motor 6 cilindros, 5.900 centímetros cúbicos y 160 caballos de potencia. En 1991, el Audi 80 estrena el archiconocido motor diésel 1.9 TDI de 4 cilindros y 90 caballos de potencia. En julio de 1992 entra en vigor la primera norma de emisiones Euro 1, que afecta tanto a mecánica diésel como a gasolina. En 1993, Mercedes-Benz monta por primera vez en un turismo una mecánica diésel con 4 válvulas por cilindro, con el motor OM604. Se estrenó en el Mercedes C220D, desarrollando una mecánica de 95 caballos en la carrocería W202. En 1994, el fabricante Bosch empieza a utilizar sistemas de inyectores unitarios, conocidos como inyector bomba, en mecánica diésel de camiones. En 1996, el primer turismo destinado al transporte de pasajeros con mecánica diésel y con la tecnología inyección directa y 4 válvulas por cilindro fue el Opel Vectra. Mecánicas diésel anteriores de inyección directa eran de tan solo 2 válvulas por cilindro.
En 1997 se equipa por primera vez en un turismo, en una mecánica diésel, el sistema de alimentación de combustible Common Rail, en el Alfa 156 con el motor 1.9 JTD de 105 caballos. Posteriormente sacó el modelo 2.4 JTD de 136 caballos. En 1997 Audi lanza al mercado su primera mecánica V6 diésel TDI destinada para turismo. Lo equipan inicialmente el Audi A8 D2, el Audi A6 C5 y el Audi A4 B5, inicialmente con una potencia de 150 caballos, posteriormente se actualizó a 155, 166 y 180 caballos. En 1998 BMW gana las 24 horas de Nürburgring en un BMW E36 que equipaba una motorización 2000 diésel derivado de un BMW E46 bastante potenciado, el cual desarrollaba en torno a 240 caballos. En 1998 Mercedes lanza al mercado las primeras unidades de berlinas equipadas con mecánica diésel y sistema de alimentación de combustible Common Rail, con el código de motor OM611 que equipó la generación del Mercedes clase C W202 y Mercedes clase E W210. En 1998 el grupo Volkswagen lanza por primera vez una mecánica diésel con sistema de alimentación de combustible inyector bomba en el Volkswagen Passat 1.9 TDI 115 caballos. Ese mismo año el grupo PSA, formado por Peugeot y Citroën, saca al mercado su motor 2000 HDI, 2000 centímetros cúbicos, 4 cilindros, 8 válvulas por cilindro en versión 90 caballos y 109 caballos. En 1999 el grupo Mercedes lanza la primera mecánica diésel tricilíndrica de 800 centímetros cúbicos con sistema de alimentación de combustible Common Rail equipado en el Smart de primera generación. En Estados Unidos la camioneta perteneciente a la serie F, conocida como Ford Super Duty, equipa por primera vez una mecánica diésel, un 7300 centímetros cúbicos V8, con potencias que oscilan desde los 235 caballos hasta los 275 caballos. BMW lanza la primera berlina equipada con una mecánica diésel V8, 3900 centímetros cúbicos, 238 caballos de potencia, la convirtieron en la berlina diésel más potente jamás construida. En 1999 el grupo Volkswagen lanzó al mercado dos mecánicas diésel tricilíndricas con sistema de alimentación de combustible inyector bomba, un primer modelo 1.4 TDI de 75 caballos y un segundo modelo 1.2 TDI de 61 caballos. La mecánica diésel 1.2 TDI se equipó en el Volkswagen Lupo y en el Audi A2 y a día de hoy mantienen el récord del menor consumo jamás registrado, 3 litros de gasoil a los 100. Año 2000, Audi monta en su Audi A8 D3 una mecánica diésel con motor V8, 3300 centímetros cúbicos y 224 caballos de potencia. Mercedes-Benz en su carrocería W220, correspondiente al Mercedes clase S, equipa por primera vez también una mecánica diésel V8, 4000 centímetros cúbicos y 250 caballos. Alpina, que es un preparador que saca ediciones especiales de vehículos BMW potenciados, saca al mercado el Alpina D10, basado en el BMW Serie 5 E39 con el motor M57 diésel 6 cilindros de 3000 centímetros cúbicos, al cual equipa con doble turbo alcanzando una potencia de 245 caballos. Grupo Volkswagen saca una actualización de su archiconocido 1.9 TDI, el cual sacó la versión 115 caballos en 1998 y en esta ocasión lo actualiza con una versión de 130 caballos y 150 caballos. Ese mismo año el grupo PSA, formado por Peugeot y Citroën, saca a la luz los primeros prototipos del filtro de partículas diésel. Año 2001 el grupo Renault lanza al mercado su archiconocido motor K9K, más conocido como 1500 DCI, el cual ha sido actualizado constantemente y a día de hoy, en pleno 2023, se sigue comercializando. Ford estrena en el Ford Mondeo una nueva mecánica 2000 TDCI 130 caballos, que equipa sistema de alimentación de combustible Common Rail, inyección directa y turbo de geometría variable. Estados Unidos, la Dodge Ram de segunda generación, a finales de su vida comercial, estrena la última revisión del motor Cummins, derivado de camión, diésel 6 cilindros, en esta ocasión con 4 válvulas por cilindro y 245 caballos de potencia. Ese mismo año, Volvo saca al mercado una mecánica diésel 5 cilindros y 2400 centímetros cúbicos, con una potencia de salida de 163 caballos. Año 2002, Grupo Siemens desarrolla los inyectores piezoeléctricos. El grupo Volkswagen
Volkswagen saca al mercado una mecánica diésel jamás vista, un V10 4.921 centímetros cúbicos alimentado con sistema de inyección de combustible inyector bomba que desarrolla 313 caballos. Esta mecánica la equiparon el Volkswagen Touareg y el Volkswagen Phaeton. Ese mismo año, Honda saca al mercado sus primeras mecánicas diésel destinadas para uso en turismo con un 1.500 centímetros cúbicos, un 1.600 centímetros cúbicos y un 2.200 centímetros cúbicos. Versiones 1.5 y 1.6 son denominadas comercialmente como iD-Tech y la versión 2200 se conoce como iCDTI. Año 2003, el fabricante Bosch desarrolla también, al igual que hizo Siemens el año anterior, la tecnología de inyectores piezoeléctricos. Año 2003, Mercedes lanza por primera vez un modelo AMG con mecánica diésel. Se trata de un 5 cilindros en línea, 2.950 centímetros cúbicos que desarrolla 231 caballos. En ese mismo año, el grupo Audi equipa por primera vez en su Audi A3 una mecánica diésel 2.000 centímetros cúbicos alimentado por sistema de inyección de combustible inyector bomba, desarrollando 140 caballos. Ese mismo año, el Audi A8 carrocería D3 estrena nueva mecánica 4.0 TDI, 4.000 centímetros cúbicos, desarrollando 275 caballos. Año 2004, BMW lanza una mecánica diésel biturbo 6 cilindros, como así hizo un par de años atrás el grupo Alpina, pero en este caso desarrolla 272 caballos. Ford estrena en su modelo Mondeo una nueva mecánica diésel 4 cilindros, 2.200 centímetros cúbicos y 155 caballos de potencia. Fruto de la alianza Peugeot, Citroën, Jaguar y Land Rover, nace una nueva mecánica diésel V6 en versión 2.700 centímetros cúbicos y 3.000 centímetros cúbicos. Ese mismo año, Audi lanza al mercado su 2.7 TDI y 3.0 TDI, ambas mecánicas diésel V6 con 180 y 224 caballos respectivamente. Ese mismo año, el grupo Volkswagen saca lo que fue la cúspide de la potencia, un 1009 TDI, con su versión SEA Ibiza Cupra de 160 caballos y una versión muy poco conocida del SEAT León, basado en el ya conocido León FR TDI de 150 caballos, pero se trataba de una edición especial llamada Mark Duez y esta versión desarrollaba 163 caballos. En el año 2005, Mercedes estrena una nueva mecánica V6 3.000 centímetros cúbicos que desarrolla 224 caballos y la estrena en la carrocería Mercedes Clase C W203 y Mercedes Clase E W211. Audi actualiza su motorización 4.0 TDI y saca una nueva versión 4.2 TDI. En este caso, aumenta la cilindrada de 3.936 a 4.134 y la potencia aumenta de 275 caballos a 326 caballos. BMW lanza al mercado su mayor y último gran motor V8 diésel equipado en el BMW Serie 7 con carrocería E65, 4.400 centímetros cúbicos y desarrolla 329 caballos. Ese mismo año, Alpina saca una versión deportiva del BMW 320 diésel basado en la carrocería E90 potenciado hasta los 200 caballos. En el año 2006 se estrena el motor de barco Wärtsilä RT Flex 96. Este motor desarrolla 107.000 caballos y 7,5 millones Nm par. Range Rover estrena una nueva mecánica diésel 3.600 centímetros cúbicos V8 con 272 caballos de potencia. Ese mismo año, Audi gana las 24 horas de Le Mans con su Audi R10 TDI, el cual equipa un V12 5.500 centímetros cúbicos y 700 caballos, y Mercedes saca el primer turismo equipado con filtro de partículas diésel. El grupo PSA saca una nueva versión de su mecánica 2200 diésel 4 cilindros, código motor DW12, al cual equipa doble turbo, sacando una potencia inicial de 170 caballos y posteriormente se actualizaría a 204 caballos. Volkswagen actualiza lo que por aquel entonces era su buque insignia en cuanto a sub de lujo, modelo Touareg denominado R50, el cual monta una actualización de su V10 TDI que lanzó en el año 2002 y en esta versión amplía su potencia, pasando de 313 caballos a 350 caballos y de 750 Nm par a 850. BMW por su parte lanza una última actualización de su archiconocido motor 6 cilindros en línea 3.000 centímetros cúbicos denominado 35D con doble turbo y en este caso 280
326 caballos. Ese mismo año, en Estados Unidos, Dodge actualiza la mecánica diésel de su Dodge Ram, pasando de 5.900 centímetros cúbicos a 6.700 centímetros cúbicos y en este caso alcanza 350 caballos de potencia. Hyundai lanza una nueva motorización para su modelo top ventas, el Land Cruiser. En este caso se trata de un V8 4.500 centímetros cúbicos. Inicialmente los modelos menos potentes desarrollaban tan solo 185 caballos, pero las últimas unidades vendidas en el 2021 llegaron a desarrollar 370 caballos. Año 2008, Audi lanza la motorización 5.934 centímetros cúbicos V12 que desarrolla la friolera de 500 caballos y 1.000 Nm par y es montado en el Audi Q7. A día de hoy sigue siendo la mecánica diésel más potente jamás empleada en un vehículo destinado para uso particular. Subaru lanza al mercado el primer motor diésel con disposición de cilindros opuestos conocido como Boxer. En Estados Unidos, Ford en sus camionetas Serie F estrena una nueva mecánica diésel V8 6.400 centímetros cúbicos, 350 caballos de potencia y 881 Nm par. BMW lanza el BMW Serie 1 123D equipado con un motor 2.000 centímetros cúbicos, 4 cilindros, 16 válvulas biturbo que desarrolla 204 caballos. Ese mismo año, Alpina, en la versión D3 biturbo, basado en la plataforma E90, monta un motor prácticamente idéntico, pero que desarrolla 214 caballos. Ese mismo año, Saab saca una nueva mecánica en su 93, un 1900 biturbo diésel, desarrollando 180 caballos, conocido por las siglas TT&D. Año 2009, Mercedes equipa por primera vez una mecánica de 4 cilindros diésel 2.143 centímetros cúbicos biturbo, desarrollando 204 caballos. Ford lanza una nueva mecánica V8 diésel 4.400 centímetros cúbicos y 340 caballos de potencia que equiparía el Ranger Rover. Año 2010, Mitsubishi desarrolla el primer motor destinado para automóvil de pasajeros con sincronización de válvulas variable. Año 2011. En Estados Unidos, Ford lanza la tercera generación de su camioneta Serie F con una nueva motorización diésel. Se trata de un 6700 V8 con potencias que rondan desde los 390 caballos hasta los 445. Año 2012. BMW lanza al mercado una nueva mecánica diésel 6 cilindros, 3000 centímetros cúbicos con 3 turbos, 381 caballos y 740 Nm par. En algunos modelos como el BMW X6, así como también el BMW Serie 5, es la primera vez que se denomina una mecánica diésel modelo M. Opel estrena por primera vez una mecánica diésel biturbo 2000 CDTI desarrollando 195 caballos que inicialmente estrenó en el modelo Opel Insignia y posteriormente también lo sacó en el Opel Astra. Mazda estrena por primera vez una mecánica diésel diseñada íntegramente por Mazda y lo estrena en el Mazda CX-5, en el Mazda 6 y en el Mazda 3. Ese mismo año, Grupo Audi lanza un modelo de su 3000.0 TDI V6, en esta ocasión equipa doble turbo y desarrolla 313 caballos de potencia. Año 2014, el Grupo BAG saca al mercado el 2000 TDI biturbo desarrollando 240 caballos. Renault saca al mercado un 1600 DCI 4 cilindros biturbo de 160 caballos. Ese mismo año, el Grupo Audi actualiza nuevamente su versión 3000 TDI biturbo V6 desarrollando una potencia máxima de 326 caballos. Año 2015, Ford estrena en su Ford Mondeo una mecánica diésel 2000 centímetros cúbicos, 4 cilindros, doble turbo y 210 caballos de potencia. Ese mismo año, Opel actualiza una mecánica en su modelo Astra, en esta ocasión un 1600 4 cilindros CDTI biturbo con 160 caballos. Año 2016, BMW saca un nuevo motor al mercado con código de motor B57, el cual sigue manteniendo el 6 cilindros en línea, 3000 centímetros cúbicos. En este caso, aumenta la potencia añadiendo 4 turbos, llegando a la friolera de 400 caballos y 760 Nm.
En 2018, el grupo BAG saca una motorización que equiparán distintas versiones con un 4000 V8 biturbo que desarrolla 435 caballos y 900 Nm. En 2018, Mercedes presenta una nueva mecánica, 2000 centímetros cúbicos, 4 cilindros, biturbo, desarrollando 245 caballos y una versión 6 cilindros, 3000 centímetros cúbicos, desarrollando una potencia máxima de 340 caballos. Año 2023, Ford presenta en Estados Unidos la quinta generación de su camioneta Serie F que equipa un nuevo motor diésel V8, 6700 centímetros cúbicos, 500 caballos de potencia y 1200 Nm/par. Y hasta aquí el final del vídeo, dale like si te ha gustado, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y larga vida al diésel.